En estas noches de HAD, ya en el segundo programa, hemos recibido la emisión anterior a nuestro amado Gerardo Acevedo, sí, a nuestro Roe Gerardo Acevedo, y también a Roberto Alfaro de Israel Casa Integral. Y la verdad que ha sido de mucha bendición. Y dijimos, bueno, segundo programa, tiene que estar otros grandes referentes de HAD, fundadores de EHAD, como Liliana, como Diego, ¿sí? Y el próximo fin de semana vamos a estar junto a David Acevedo y a Eliud de Manuel Díaz, también parte de ese cuarteto fundador de este gran acontecimiento a nivel mundial de las raíces hebreas que es EHAD. Así que, amados, en breve ya, habiendo terminado el servicio en MC Shalom Internacional, nuestro querido Roe Diego Higuita, en breve lo tenemos también juntamente con nosotros. Le damos la bienvenida en esta noche para que esté junto a todos los amados que están del otro lado. Camilo Alfaro, quiero que la recibas vos, Camilo. Vamos a hacerlo así, que la recibas vos. Nos vamos pasando la pelota cada uno y se la tiramos a Liliana. Vamos. La amada Liliana nos decía hace unos minutos atrás que le encanta la dinámica del programa, que verdaderamente también se gozaba mientras estábamos tratando de introducir esta noche, y verdaderamente nosotros nos gozamos de tenerla en el programa en el día de hoy, una maestra de la Torá, una amada que por supuesto es respetada en todo el mundo, de diferentes lugares. La han estado viendo ya por muchos años, nuestra amada Liliana Hunter. Amada, bendiciones, Laila Tov para ti en esta noche. Bueno, shalom y shalom para todos, para todos. Ya saben que yo siempre entro con esas palabras porque es lo que más me llena a mí el corazón, de la dicha de poder compartir con todas esas ovejitas de Israel que regresan a la casa. Así que un gusto estar compartiendo esta noche de Had. Qué bueno. Mira, amada Liliana, hay un tema que yo creo que es lo más rápido posible porque así podemos guardar el tiempo. El tema de esta noche es, por supuesto, los fundamentos de las raíces hebreas de la escritura. Y nos gustaría que nos hablaras de este tema. Has ya, por supuesto, estado en el estudio de la palabra por muchos años, pero recientemente por los 20, uno dice recientemente 20 años, hablando acerca, por supuesto, de la parte toraica. Has visto, por supuesto, muchos cambios, has visto personas entrar, salir, también has visto muchas diferentes ideas y teologías adentro de las raíces hebreas, pero nos gustaría preguntarte, hablarte de los fundamentos esenciales de las raíces hebreas. Hace unos minutos hablábamos acerca de la promesa de Abraham y cómo muchas personas también se olvidan de eso y como que no vamos hasta allá. Así que háblanos un poco de lo que son los fundamentos verdaderos de las raíces hebreas de la escritura. Para hablar de los fundamentos de las raíces hebreas, yo empiezo sin duda alguna por un tema que es identidad. Mire, en la experiencia mía en estos 20 años, yo sé una cosa, es que la sé porque la he probado a través de todo, en tantos países, de tantas maneras, con personas, con pastores, con ovejas, con todo. El éxito de la enseñanza, digamos, el éxito de poder enrutar a una persona y que no se nos salga del camino, que aprenda cuál es el regreso, es que la persona entienda la identidad nuestra como israelitas. Porque ese es un tema que no se entiende fácil si no se toca la historia de Israel, la división en las dos casas y la próxima y futura restauración de Israel. Es imposible que las personas avancen. Les doy un ejemplo muy cortico y muy interesante. Ustedes le pueden compartir, la gente normalmente empieza a compartir sobre el Shabbat, sobre las fiestas, sobre todo eso. Muy bien, muy lindo, y la gente lo recibe bien. Pero cuando va a la escritura dice, los hijos de Israel guardarán el Shabbat. Entonces ahí mismo la gente le viene a la mente, ¿sí ven? Los hijos de Israel son los judíos, eso no es para nosotros, eso es claro. para los judíos. Entonces, básico, número uno, la identidad. Claro. Identidad. Ese es el tema que hay que tratar en primerísimo lugar con todas las ovejas de Israel. Así que lo integramos ya. Así es, ahí está el pastor Higuita.
Básico, amado hermano Claudio. Esto es lo más básico que hemos podido entender y ha sido confirmado enseñanza tras enseñanza. A medida que nosotros hemos venido evolucionando nosotros como ministerio, ir descubriendo los diferentes parámetros donde nosotros podemos constatar de que tenemos una identidad clara como hebreos, como israelitas, como personas que pasamos de un estatus de entre las naciones y hoy nos posesionamos de lo que Pablo dijo, ahora son dueños de una ciudadanía. Ahora, que no nos lo acepten unos o que los otros no lo tomen en cuenta, pues va mucho más allá. Uno de los puntos tremendos que veo yo en el proceso es que dice la palabra del Eterno en Primera de Pedro 2:9, que nosotros, qué pena es que acabé de salir del servicio, entonces el hijo mío me extraña mucho. Entonces tengo ese problemita acá. Y el fenómeno está en que la misma escritura en Primera de Pedro 2:9 dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido, un real sacerdocio, y cuando hablamos de real sacerdocio es un peso tremendo porque no es un simple sacerdocio, es un sacerdocio real, o sea, estamos entrenándonos para cumplir nuestras funciones delante del que vendrá como rey de Israel. Y hay un punto que yo quiero de pronto explicar, y yo lo he visto en la mayoría de personas. Si una persona no conoce el concepto de sentido de pertenencia, no sabe ni siquiera qué es un sentido de pertenencia, ¿por qué van a tener identidad como pueblo ahora que le estamos diciendo? Hemos tenido hermanos que dicen, ay, pastor, pero yo no voy a dejar de ser colombiano, a mí como me gusta ser colombiano, yo no has entendido, man. Están peleando por un concepto que no tiene sentido a la hora de ver la grandeza de lo que se nos ha entregado. Entonces yo los veo y yo pues espero el proceso de madurez y de crecimiento, pero eso ha sido el fenómeno. Y creo yo que mientras que nosotros estemos posesionados de la necesidad de cubrir el área de la identidad como pueblo y posteriormente la identidad que nos unió ahorita en Ejat, de defender esa condición de identidad del Mashiach de Israel, nosotros vamos a estar bien afincados en la verdad, vamos a estar parados verdaderamente sobre la roca y vamos a ser dirigidos al lugar que el Padre tiene. Completamente de acuerdo. Sí. Mira, definitivamente, esa pregunta fue muy oportuna, porque era de eso que quería yo hablar precisamente. Nosotros tenemos, como dice la misma palabra, nosotros tenemos un Elohim de orden. O sea, él dio su palabra de una manera tan clara que nosotros definitivamente no tenemos sino que estudiar su palabra y ya. Es que no tenemos necesidad de inventar nada porque es que Él es la perfección misma. Cuando nosotros enseñamos la identidad conforme a las escrituras, nadie se equivoca. ¿Por qué? Porque la escritura es muy clara. Él separa a Israel de las naciones, después divide a Israel en dos casas, la casa de Judá, la casa de Israel. La casa de Judá permanece con el padre, la casa de Israel se va al mundo. Después, inclusive los de la casa de Judá que se fueron al mundo también quedaron también sin identidad. Pero después, ¿qué va a hacer? Él mismo dice, yo voy a ir a buscar las ovejas perdidas
envía su palabra, su imagen visible, Yeshua, que es el ejad es un ejad con el Eterno, viene a buscar y lo dice, vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca dijo vengo a buscar gentiles, ni israelitas, ni vengo a buscar los judíos, vengo a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando yo conozco las dos casas de Israel, todas las promesas, el proceso, las promesas, la restauración, porque cada casa tiene una restauración diferente, yo ya no me vuelvo a equivocar, yo ya me sitúo. En el pasado tuve Torah, no. En el pasado pensaba que era israelita, no. Muy bien, entonces no importa, voy por la casa de Israel, tengo que entrar a través de Jesús. Entonces, no me voy al judaísmo porque yo entiendo, si entiendo las dos casas, entiendo que la casa de Judá va a ser restaurada de una manera diferente, porque ellos van a conocer ese al Mesías que yo ya conozco. Si yo estoy en la casa de Israel, yo simplemente voy siguiendo la palabra de la manera como está escrita. No me pierdo, no me equivoco, no tengo que decir nada, no tengo que justificar nada. Aquí voy por la casa de Israel. Al final, las dos casas van a ser unidas, los dos palos en la mano del Eterno, volveremos a ser una sola nación. ¿Cuál es el problema? El problema es que algo que es absolutamente claro, 100%, porque hay dos temas fundamentales que han sido los míos estos 20 años, que son las dos casas y Yeshua, la identidad de Yeshua. Entonces, las dos casas de Israel. ¿Cuál es el problema que se le presenta a la gente? Que por el celo de Judá, el celo de los hermanos de la casa de Judá, entonces muchos tienen el temor de hablar de las dos casas y empiezan a hablar de judíos y gentiles. Entonces la gente dice, pero yo soy israelita, pero es que me están diciendo que la unión es judíos y gentiles. Entonces yo sigo siendo gentil. Ya entendimos que gentil es pagano, entonces yo ya no quiero ser gentil. Entonces, ¿qué soy? Ahí vuelve otra vez la crisis de identidad o la crisis que lleva a muchos a convertirse al judaísmo porque ya no quieren ser gentiles, entonces tienen que ir a negar a Yeshua. Se pierden del camino por la falta de la información de la escritura. Pero en la escritura de Génesis a Apocalipsis, si ustedes, la gente que quiera ver la sustentación de Génesis a Apocalipsis, no es sino que entre en mi muro y mire el estudio número 1 y número 2, de Génesis a Apocalipsis, libro, profeta por profeta, todo, cómo son las dos casas hasta el final. Decir que no existe la enseñanza de las dos casas es una necedad, porque lo resumo con esto y termino aquí para darle la palabra. Lo resumo con un punto que es claro. ¿Con quién se selló el nuevo pacto? Con la casa de Judá y la casa de Israel, punto. No hay nuevo pacto con judíos y gentiles, ni hay nuevo pacto. Entonces, nos dicen, no, judíos y gentiles, las dos casas de Israel ya se juntaron y son Judá. No, entonces nosotros no tenemos nuevo pacto, entonces apaguemos y vámonos, porque no tenemos nada que hacer. ¿Sí ven? Es que es claro en la escritura, muy claro, 100%. Ahí hay un tema que es tan importante y les comparto a toda la audiencia de los invitados del programa del día de hoy. He tenido la oportunidad reciente, y lo he mencionado en muchos programas, de trabajar justo con unos hermanos de la tribu de Judá, o judíos, pudiéramos decir, y he tenido unas conversaciones muy increíbles. Y yo le decía, le dije a Gerardo, nuestro amigo que ya partió, y a Claudio, y se lo compartí en unos programas, nunca en mi vida, y creo que muchas personas han tenido que pasar, hemos tenido discusiones con católicos, cristianos y otras diferentes, pero nunca en mi vida he tenido que defender, especialmente la unicidad de Yeshua como el Mesías, en especial con los hermanos judíos. Y para mí fue tan extraordinario porque, como lo decíamos especialmente en esta conversación, si conocemos verdaderamente nuestra identidad, eso va a cambiar literalmente todo. Entonces, muchos cristianos van por todo el mundo literalmente llamándose una mala palabra, goajim, y dicen, y yo soy gentil, y yo soy gentil, y yo soy gentil. Y una de las palabras que ellos me dijeron ese día fue, con todo respeto, somos amigos y nos sentamos, y más bien me siento privilegiado de poder sentarme junto con ellos y poder hablar de la Torá. Y ellos me dijeron, bueno, pero al final del día, y me dicen, con todo respeto, tú eres un goajim. Y le dije, no, yo soy uno de la parte, te guste o no te guste, yo soy parte también de Israel. Mi Mesías, Yeshua HaMashiach, es Adonai.
Y más bien, y se lo he dicho también a otros maestros, el yo haber dicho que Yeshua es Adonai me dio a mí hasta un lugar más especial en la mesa que yo decir en el dualismo, lo que no es el tema de esta noche, pero para ellos dijeron, ok, al menos tú no crees que hay 2 o 3 o 4, sino que crees en un solo. Ok, listo, está bien. Hay otros también en Israel que también van por ese mismo punto. Pero si no entendemos nuestra identidad, especialmente, podemos ser pisoteados tan mal en el mundo porque nos van a poder meter cualquier tipo de identidad, que fue lo que pasó, por supuesto, en nuestra vieja identidad. Entonces creo que es muy importante, y le hago las preguntas a los dos, porque creo que si hay dos personas que yo conozco, en mi opinión, que han durado años y años hablando de esto, desde temas, lo hablo en las charlas que el pastor Higuita, yo le he escrito a él y le he dicho, esas charlas son extraordinarias. Él con su pizarra blanca, que esa pizarra debería quedar en el Museo de Raíces Hebreas, y nuestra amada Liliana en su canal de YouTube, hablando de la identidad que somos en Israel. Entonces, una vez más, y yo sé que lo han hablado muchas veces, comienzo con el pastor Higuita en esta noche. Estamos hablando de una persona cristiana o una persona católica, hasta puede ser una persona de otra totalmente religión. Hemos visto también de otras religiones. Paso número 1, pastor Higuita, para identificarnos, ¿sí?, en nuestra verdadera identidad en Israel. Bueno, yo solamente me puedo apoyar en el llamamiento inicial que el Padre me hizo cuando entendí que había sido rescatado por ese nombre. Yo fui rescatado en el nombre de Jesús, y el primer don que se manifestó en mi vida fue el don evangelístico. Y cuando yo hablo del don evangelístico, es algo que se ha mantenido firme en el desarrollo de mi carrera ministerial, y hoy, con la identidad que he recibido, entonces yo puedo entender los versículos de la Escritura y darles una connotación de entendimiento sobre lo literal, y poderlos clasificar como material objetivo en la Escritura o material subjetivo. Y normalmente utilizo los mismos versículos que me permitían a mí hacerle el llamado a mis hermanos católicos, a mis hermanos cristianos, o a cualquier tipo de denominación, como vos decís, o cualquier tipo de creencias. Y partíamos del versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un versículo que simplemente, bajo los conceptos de entendimiento de la lengua, del lenguaje español, es un versículo subjetivo, porque es demasiado amplio. Lo envía el mensaje a todo el mundo, a todo el que quiera creer, pero no nos dice de qué forma se debe creer. Entonces, cuando nosotros estamos en Torá, mucha gente puede decir yo creo, pero el creer ya se nota de acuerdo a lo que usted guarda y obedece de la Escritura. Ese es otro tipo de creencia. Y como decía ahorita la amada Liliana, hay un versículo mucho más objetivo. Y cuando tú le preguntas al protagonista de la redención, bueno, Yeshua, ¿a qué has venido? Y él dijo específicamente, yo soy el hijo enviado de mi padre y he venido a todo el mundo a restaurar. Él no dijo eso. Yo he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, lo primero que yo hago en la invitación de toda persona que está inquieta porque lo que estamos manejando sea información correcta, es invitarlo a que históricamente descubramos quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vamos a hacer ese proceso de descubrimiento histórico en la Biblia, que es completamente abierta para este propósito, y respaldo las palabras de Liliana, no existe otra teología más clara en la Escritura que establecer la parte de las dos secciones del pueblo, la casa de Israel y la casa de Judá. No existe otra cosa más clara que es en la Escritura. Entonces, siempre que le comparto estas palabras, siempre que les digo estas palabras, ¿me están escuchando bien, amado Camilo? Ah, perfecto. Siempre que escuchan mis palabras, yo voy llevándolos entre las palabras proféticas
que existen en la Tanakh, en la primera parte del libro, y las voy conectando y uniendo a las palabras de los discípulos de Yeshua. Porque cuando nosotros leemos Efesios 2:20, dice que seamos edificados sobre la roca y que seamos levantados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Yo tengo que tener una clara connotación de lo que significa unir las palabras de los profetas de la Tanakh con la confirmación de los apóstoles en el Brit Hadashah, y todas ellas concuerdan en el mismo propósito de identidad. Entonces, basado en ese punto y en ese criterio, lo que yo comparto, parte de principios como el de Ezequiel 36:24, que dice que él nos recogería entre todas las naciones, que rociaría sobre nosotros agua limpia, que nos limpiaría de todos nuestros ídolos. ¿Y de dónde venimos nosotros? Del sistema de las naciones idólatras. Está hablando de nosotros. Pero ya en el Brit Hadashah, para los que tienen la misión establecida, ellos tienen la identidad correcta. Por eso cuando estaban llevando al Mesías hacia el Monte de los Olivos para despedirlo en el capítulo 1 de Hechos, la pregunta específica de sus discípulos, ¿cuál fue? Maestro, ¿le restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban preguntando por la restauración del reino, porque ellos vivían bajo las profecías que anunciaban esto, y una de ellas todo el cristianismo la conoce en Amos 9:11, y en aquel día será restaurado el tabernáculo caído de David. ¿Cuál es ese tabernáculo? Pues su gobierno. ¿Y cuál era el gobierno de David? Tuvo el privilegio de gobernar las 12 tribus. El rey anterior, Saúl, recibió el mismo privilegio, pero no obedeció la voz del profeta, no obedeció la voz del Eterno. Y el segundo después de David, su hijo Salomón, lamentablemente se dejó contaminar en alguna área y perdió el reino, perdió la unificación del reino. Entonces, cuando en Primera de Reyes nosotros vemos en el capítulo 11, versículo 31, que nos expresa acerca de esta división del reino para la descendencia de Salomón, nosotros empezamos a conectar cada una de las cosas. El libro de Oseas, cómo establece la separación de esa novia, de esa esposa por infiel, pero que en el mismo lugar de la infidelidad, donde le dijo lo a mí, ya no mi pueblo, le va a decir pueblo mío, hijos del Elohim viviente. En ese mismo Oseas capítulo 6 versículo 2, habla que después de 2 días a esa infiel la resucitaría y la levantaría. Está hablando de nosotros. Santiago 1:1 hace una expresión preciosa para quién es este evangelio que recibieron los discípulos de Yeshua. Santiago, Jacob, siervo del Mesías Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión. Saludos. ¿Cuáles 12 tribus? El Israel perdido. Ese Israel que la teología moderna ha enterrado bajo unos conceptos de retórica de siglos. Son 18 siglos donde la retórica católico-cristiana ha enterrado la historia de las dos casas. Pero yo he dicho en las últimas enseñanzas, es importante que nos enterraran. Es importante que se olvidaran de Efraín. Es importante que lo enterraran profundo aún en el mismo pensamiento profético del pueblo judío, porque ellos no hablan que fuera a resucitar su hermano Efraín. Ellos no lo hablan. Pero ¿qué dice la escritura en Ezequiel 36 y 37? Cuando dice que él levantará los huesos secos, huesos de cadáveres. Nosotros necesitamos que nos entierren. Nosotros necesitamos estar bien profundo en la tierra, en sus mentes y en sus corazones, para que venga el poder de resurrección que se acerca en los próximos años. La resurrección del Mesías Yeshua a todo un pueblo que ha sido ignorado en lo profundo de la teología moderna. Liliana. Sí, literalmente eso es lo que ocurre. Yo tuve una experiencia que yo creo que me ha dado, digamos que la fuerza para mantener la posición muy, muy radical de la enseñanza de las dos casas, sin que me dé miedo por la presión, porque la presión ha sido mucha de parte de... Porque el problema no es solo, Pastor Higuita, no viene solamente, no nos enterraron a la casa de Israel solamente en el mundo católico cristiano. El mundo judío nos sigue echando más tierra ahí a la sepultura, porque nos dicen todos los tonos
ustedes no son, esos ya habían aparecido, esos aparecieron, esos no se podían, con unos argumentos que realmente son muy tan simples que pues no permiten siquiera que uno pierda tiempo reflexionando. A mí me han dicho mucho, es que usted sabe que las tribus no se podían mover más allá del Éufrates. Ay, yo decía, por favor, estamos en este tiempo y me va a decir que todas las tribus se quedaron allá, pues allá quietas, cuando la promesa era ir hasta lo último de la tierra. Pero mire, yo tuve una experiencia que a mí me confirmó eso desde el principio, y yo creo que eso a mí me ha dado, aparte de que mi carácter en la cuestión del eterno es bien firme. O sea, para mí el eterno es el eterno y punto. Yo lo que el eterno dijo, eso es. Pero hay algo que a mí me ha sostenido, y es una experiencia bien curiosa, porque cuando al mes, un mesecito después de yo haber tenido mi primer encuentro con Jesús, hace como 40 años, el primer encuentro con Jesús, donde yo empecé apenas a abrir la primera paginita de las Escrituras. No había pasado un mes, yo ya tenía casi una congregación en mi casa. O sea, la gente venía y llegaba que le enseñara, porque yo no sabía nada, pero el Padre me dijo muy claro un día que abrí la Escritura. Fue la primera vez que yo dije, pero el Padre me está hablando. Y fue en Ezequiel cuando el Padre, yo estaba leyendo, simplemente yo llegaba y leía en cualquier página. Yo leo y me dice, porque yo te he llamado para que le hables a la casa de Israel. Y la casa de Israel es de fácil lengua, es de duro corazón. Y a mí me dio como un susto, porque yo estaba leyendo a Ezequiel, pero yo no sé por qué yo pensé, ay, ¿por qué creo que me lo dice a mí? ¿Por qué estoy creyendo que me lo está diciendo como a mí? Pero eso fue tan profundo en mi corazón que siempre me quedó esa duda. Y anexo a eso, pasé así rápido y me encontré con Jeremías diciendo, y te harán la guerra, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Y yo dije, uy, un momentico, pues que esto ya son como palabras mayores. Y verdad, se ha cumplido. Pero yo no entendí por más de 22 años, no entendí ese llamado a la casa de Israel. Yo preguntaba a los pastores, yo tengo por lo menos 20 o 30 pastores que son testigos de que yo les preguntaba, pero a mí el Señor me dijo que yo le iba a hablar a la casa de Israel, y decía, no, ese es el pueblo cristiano. Y yo le decía, no es el pueblo cristiano, pero tampoco son. Yo decía, pero ¿cómo le voy a hablar yo a los judíos? Bueno, cuando el Eterno me reveló las raíces, que lo primero que yo entendí fueron las dos casas de Israel, y yo dije, aquí está la respuesta. Por eso para mí es 100% seguro. Es que a mí nadie me lo enseñó. O sea, fueron dos experiencias, esa y la experiencia de haber llegado. Y yo creo que yo les comenté esto, ustedes no han escuchado, que para mí esto fue algo sobrenatural, sin duda alguna, de la mano del Eterno, porque en ese tiempo la persona que enseñaba las dos casas de Israel era la señora Batia Uten. Ella era la única que enseñaba las dos casas de Israel. ¿Y cómo es posible que yo llego con mi esposo a Orlando, empieza el Shabbat, encontramos un hotel, nos quedamos allí? Hace 20 años no había congregaciones por ningún lado. No. Mi esposo llama a un teléfono que encontró por ahí en cualquier lado y pregunta, ¿aquí hay alguien que de raíces hebreas? No, pues bueno, de judaísmo mesiánico se llamaba en aquel tiempo. Entonces, no, aquí no. Entonces, bueno, pero al rato llama y dice, oiga, hay un matrimonio que los quieren invitar a ustedes el día de mañana, será viernes por la noche, que aquí no hay congregación, pero los invitan mañana a desayunar, que quieren que pasen todo el día con ellos. Es un matrimonio americano, pero no nos dijeron quién era. Y nosotros, bueno, que sí, y nos fuimos. Sorpresa, abre la puerta. Era la señora Batia Uten y el esposo que acaba de morir. A mí no me digan que en Estados Unidos, un país tan gigantesco, que nosotros lleguemos a la casa de la única profesora que había de raíces hebreas hace 20 años aquí.
Y cuando yo ya sabía del nombre de ella, sabía el nombre de ella porque ella había escrito un libro que se llama ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Cuando se abre la puerta y yo veo que es Batia Wooten, y yo, ay, a mí me dio un susto, y yo le conté la historia. Y le conté y le dije, yo no puedo creer esto que está pasando. A mí me dijo el padre hace más de 20 años que yo le iba a hablar a la casa de Israel, y ella se sentó conmigo todo el día a explicarme las dos casas de Israel. Mire, eso no lo hace sino el Todopoderoso, que es vivo, verdadero, que nos lleva. Es que, ¿cómo así? Yo ni sabía en qué estado vivía, absolutamente nada. Esas dos cosas a mí me confirman, más claro, todo el estudio. ¿Saben para quién hice yo el primer estudio que son esos dos primeros estudios de identidad? Lo hice para sustentarle la identidad como Casa de Israel a quien era en aquel entonces presidente de estudios judíos de la Universidad de Nueva York. Ese estudio se hizo para ese rabino, un rabino que quiero con el alma, y un rabino que me enseñó mucho, y un rabino que me dijo, no, usted no tiene ninguna sustentación para que diga que es Israel, y le presenté todo ese estudio. O sea, el Eterno detrás de todas estas cosas, confirmando. De verdad que ha sido una situación muy, muy extraordinaria. Tenemos las dos casas, ¿sí? Hablamos sobre la identidad. Yo quiero sumar algo importante, amado hermano Claudio, unido a las palabras que acaba de decir la hermana Liliana. Ella dijo, llegué a la primera casa hace 20 años donde estaba la persona que estaba enseñando raíces hebreas. Y esto es un concepto de identidad que yo quiero dejar claro a la audiencia. Raíces hebreas parte de un principio de enseñanza de las dos casas. Si el grupo, llámese como se llame, no enseña las dos casas, entonces no pertenece al concepto de raíces hebreas que tanto estamos defendiendo. Pertenecen a otros modelos mesiánicos de enseñanzas, porque las raíces hebreas identifican a las dos casas como la matriz del concepto profético para este tiempo. Y luego, claro está, venir al entendimiento de la identidad de Yeshua, que es otra de las luchas modernas que se está teniendo en el movimiento. Ahora, para poder nosotros seguir adelante, es importante ver la cronología de los maestros que el Padre ha utilizado. Yo le he dicho de manera directa a la amada Liliana, ella es la mujer que el Padre escogió para abrirnos camino, y lo ha hecho muy bien por los últimos 20 años. A ella le ha tocado cargar con la tierra de esos otros grupos de carácter judío mesiánicos que quieren enterrar a Efraín. Yo no, yo soy muy joven en este mensaje porque solamente recibí esta revelación en el 2012, que me he afanado a empaparme del tema, y el Padre me ha respaldado en el ministerio de una manera especial. Eso es otra cosa. Pero con lo que tiene que lidiar Liliana no es lo mismo con que yo lidio, porque yo, gracias a Dios, vine en un momento de independencia del mensaje. Yo no dependí de nadie. Yo no dependí de agradecerle a fulano o a sutano que hoy pudieran estar dándose como la palmadita en la espalda. Pero es que yo estuve ahí para levantarte. No he permitido que eso suceda por la misma crítica que hay hoy acerca o de la identidad como pueblo o de la identidad como Mesías, y entonces no podemos estar atados a ninguno de esos sistemas para poder seguir defendiéndolo de manera clara. Así es que yo le doy gracias al Padre Eterno por la vida de Liliana y por el vínculo que nos unió para nosotros proseguir la tarea que lleva por tantos años en la enseñanza, y queremos seguir haciéndolo bien hecho. Cuando me pongo, gracias Diego, porque lo que aclaraste recién, cuando uno se pone a ver exactamente los 10 puntos de Had, es algo que nosotros estamos llevando como bandera y defendiendo hoy en día, porque creo que el eje hoy fundamental, como hace 20 años atrás era el tema de las dos casas, que bien lo decía Liliana, después se peleó con el tema de la identidad. Creo que ustedes fueron, y lo digo delante del Eterno, grandes baluartes para llevar este mensaje un poco de la identidad, que la gente salga de esa confusión. Bueno, ¿qué somos al final del día? Porque estoy confundido, ¿qué es lo que vengo a cumplir acá? Entonces,
Creo que hoy ya tenemos identificado, gracias al eterno año 2020, que verdaderamente son las raíces hebreas, y creo que la gente, los hermanos a lo largo y a lo ancho del mundo están respaldando a Ejad porque están entendiendo el mensaje de la unidad de Yeshua y de Adonai, de Yud-Hei Vav-Hei, y también están entendiendo los fundamentos que se emanan de esta Carta Magna, que son los 10 puntos fundamentales de los cuales nosotros estamos hablando hoy en día. Pero hoy comenzó otra batalla. Yo hace un rato yo digo que es una batalla, muchos no están de acuerdo conmigo, pero para mí es una batalla que estamos dando, que el Eterno nos manda a hacer en estos últimos tiempos. Nos calzamos los guantes de boxeo y estamos diciendo Yeshua es Adonai, y estamos llevando adelante esto, y verdaderamente las raíces hebreas, la Torá, no las raíces hebreas, la Torá tiene fundamentos realmente sólidos desde el Bereshit, del Génesis, hasta el Apocalipsis, para sostener esto. Es algo innegable, pero entendemos que hay personas que todavía no lo ven. Entonces yo miraba los puntos de Ejad y miraba el quinto punto, que es la salvación. Lo tenemos en PDF para todos los que quieran. Creemos en el poder del Ruach, creemos en Yeshua, y aquí me quiero detener y quiero leer exactamente lo que como Ejad nosotros creemos firmemente. En este preciso momento quiero decirles a ustedes que uno de los puntos de los 10 de Ejad es el siguiente. Creemos que Yeshua, lo voy a leer textual, nombre hebreo que significa Yud-Hei Vav-Hei, Él salvará, es la palabra de Elohim hecha hombre. Afirmamos su deidad, afirmamos su nacimiento virginal, su muerte y resurrección, su obra redentora. Creemos que volverá a juzgar al mundo y establecer su reinado milenial. Creemos que Yeshua, quien es la imagen visible del Padre invisible, es anterior a lo creado, está presente desde Bereshit, Génesis, hasta Revelación, Apocalipsis, y su reinado será eterno. Creemos que Yeshua es Elohim hecho carne y la Torá, la palabra hecha carne, como lo dice Yohanan Juan capítulo 1. Diego, te entrego la palabra para que me expliques un poco esto. Bueno, cuando empezaste a hablar, yo quiero explicarle al pueblo que nos sigue por qué mi vehemencia a la hora de defender la posición de unicidad de Yeshua, el Elohim de Israel. Primero, porque los que el Padre va escogiendo, como lo decía Liliana ahorita, y todo lo que la hizo vivir hace 20 años para poderla equipar y preparar para la misión de este tiempo, conmigo hizo algo similar en el concepto de la identidad de Yeshua. Nosotros en el 2010 recibimos una fuerte influencia pentecostal del nombre, aquellos que son llamados los Jesúsolos, que de manera despectiva se les conocen como los Jesúsolos, porque para ellos Jesús es Jehová. Yo recibo toda esta doctrina y me hace tambalear la Trinidad. A mí lo único que me interesa ahorita es entender que en aquella época, 2010, el concepto de la Trinidad se viene a pique en mi vida como pastor cristiano. Padre, Hijo y Espíritu Santo ya no tenía el mismo sustento en mi mente y me podía ya percibir los versículos que me hablaban claramente de que es uno y único, uno y único, uno y único, pero no tenía la manera de sustentarlo de una manera mucho más profunda, porque claro, el sistema del que yo provengo es una teología muy superficial. Cuando llego a las raíces hebreas y recibo el mandamiento del Shema, el Shema me entró a mí al corazón con una precisión, como cuando uno mete ese pistón en el hueco que han rectificado en el motor, que eso entró de una manera preciosa y empezó a ejecutar en mí la función y el trabajo que hoy tenemos para poderlo defender. Y luego llega la amada Liliana, que ella sabe que yo tengo el librito de ella, donde está toda la presentación de Yeshua desde Génesis hasta Apocalipsis, más de 800 imágenes donde toda esa información está, y solamente voy a hacer un resumen de eso, porque en ese resumen está puesta la partícula Aleph Tav en todo lugar de la escritura, donde de manera específica se cumple el mismo principio que se cumple aquí en los Estados Unidos cuando alguien va a comprar una casa. Cuando usted va a ir a un lugar
donde se firma una casa aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo se llama eso, Alejito? Cuando se va a comprar la casa, la escribanía, el cierre. El closing. Cuando se va, el closing, el cierre. Le salen a uno con un contrato más grande que una cosa impresionante. Y usted tiene que firmar todas las hojitas con las iniciales, Aleph Tav, iniciales. Las iniciales de Aleph Tav, el principio y el fin que nosotros mal hemos llamado en español, está marcando todos los conceptos proféticos de la escritura desde Bereshit 1:1. Y solamente al final, entonces una persona pone la firma grande y completa. Diego Higuita, teléfono tal. Pero el Aleph Tav está puesto de manera específica en los versículos más llamativos de la escritura que tienen que ver con la identidad del Redentor y Salvador Yeshua Mashiach. De ahí pudiéramos empezar a partir con muchos versículos que utilizamos, conectando las palabras que dijo el Eterno a través de los profetas, cuando dice: yo soy Yud-Hei Vah-Hei, tu Redentor y tu Salvador. Yo soy Yud-Hei. Entonces luego vamos al Briharachá y encontramos que cuando él dice que fue establecido como Redentor, y como, ¿de quién está hablando? De Yud-Hei Vah-Hei. Y infinidad de versículos que todos nosotros, pues, a medida de nuestras enseñanzas, es un privilegio cuando nosotros mostramos la identidad de Yeshua. Entonces, para mí lo más importante es que el pueblo que está llegando a las raíces hebreas no se contente solamente con que recibió la gran revelación de que Yeshua es Adonai. No, debe sentarse a estudiar todo lo que nosotros les presentamos como los versículos de apoyo a esta teología. ¿Por qué? Porque hay levantadas otras teologías que te están diciendo Yeshua no es Adonai. Se están levantando, y es válido porque cada uno tiene derecho a creer lo que quiera, no es problema, pero yo como pastor y evangelista, yo no quiero que las almas que entendieron lo más precioso de la identidad de Yeshua, que es cuando leemos Lucas 5:21, que es el momento en que están trayendo al hombre paralítico, que lo bajan por el techo, y él delante de todos los escribas y fariseos le dice al hombre: varón, levántate porque tus pecados te son perdonados. Y empiezan todos a discutir, pero ¿qué es esta clase de blasfemia? ¿Cómo este hombre se atreve a decir tal cosa si solamente Elohim puede perdonar pecados? ¿Qué se cree? ¿Quién se cree para decir tus pecados son perdonados si solamente Elohim los perdona? Entonces viene una inquietud que queda en mi corazón, especialmente para los que fueron sumergidos en las aguas en el nombre de Yeshua para perdón de sus pecados, que solamente Él puede perdonar pecados. En Hechos 2:38 dice Pedro: arrepentíos y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados. Ese es el único nombre en el cual los pecados pueden ser perdonados. Por lo tanto, te está diciendo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Ley transitiva de la matemática. Quiere decir, Yeshua es el único autorizado para perdonar pecados. Yeshua es el Elohim de Israel. Basado en todos estos puntos que nosotros defendemos, nos mantenemos en esa tónica. Nos duele mucho cuando una persona que ha recibido ese mensaje recibe otros mensajes y cambia el fenómeno de pensamiento y le quita esa posición de Adonai a Elohim. ¿Camilo? Madre Liliana, adelante. Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque yo, como este tema, como yo les digo que esos son los dos temas que a mí me apasionan, las dos casas y la identidad de Yeshua. Yo me pongo a escuchar hoy en el mundo cristiano, y yo me doy cuenta que aunque se enunciaba una Trinidad,
cómo estábamos de cerca realmente de la verdadera revelación. Porque si ustedes oyen la música cristiana, por ejemplo, se está exaltando a Yeshua como el Elohim, sin problema, y lo cantamos con todo el corazón, aunque solamente digamos que de dientes para afuera decíamos, no, pues la Trinidad, porque la aprendimos de la Iglesia Católica, pero al final estábamos muy cerca de la verdad. ¿Cuál es el punto que sacude, digamos, esa enseñanza? El pastor lo acaba de decir, aprender que el primer y más importante mandamiento es el Shema. Cuando porque eso era otro concepto que nosotros no teníamos, el primer y más importante mandamiento, aunque es la pregunta que le hicieron a Jesús. Pero de todas maneras, cuando aprendemos el Shema, entonces que nosotros vemos que el Elohim de Israel es uno, es un Ejad. Entonces uno dice, ay, un momentico, entonces ¿qué pasó con los tres? ¿Y qué pasa con los dos? ¿Cómo podemos explicar esto? Ahora, cuando vamos a la escritura, encontramos algo que vuelve a ser el mismo fenómeno de las dos casas. Es 100%, se puede sustentar 100% en la escritura el Ejad. Y yo lo puedo asegurar, estoy absolutamente segura. ¿Por qué? Porque yo ya llevo muchos años y yo sé que recibo mensajes por aquí, atacan por allí, y todo es consistente en la escritura con que Yeshua y el Eterno son un Ejad y que Él es simplemente la imagen visible del Elohim invisible, su palabra, su mano derecha, pero es Él. Entonces, como yo les decía, cuando estábamos hablando del tema de las dos casas, yo le decía, hay una pregunta que es mortal para el que no crea en las dos casas. ¿Con quién es el nuevo pacto? Que ya sabemos, con la casa de Israel y la casa de Judá. El que conteste otra cosa, pues está por fuera. En el caso de Yeshua, hay otra pregunta que es así, ahí sí va como espada de dos filos. Porque si la gente que hoy dice que son dos, momentico, pero dice, Yeshua es divino, pero hay dos, no es el Padre. Entonces, hay dos dioses en Israel, hay dos Elohim en Israel, ¿a dónde hay? Entonces, ¿qué hacemos con el Ejad que nos dice que Yahweh es uno? ¿Y qué hacemos con el Eterno que nos dice que nadie hay conmigo, que el único Salvador es Él, y que no hay nadie, y dice, y no, yo soy Yahweh, y ninguno más hay conmigo? Él no dice, por aquí está mi hijo, por aquí se los voy a mandar, nada. Entonces, todo es tan contundente que solo una pregunta que ustedes hagan a una persona que le diga, que le hablen de dos o de tres, ¿cuántos dioses hay en Israel? Porque ser divino es ser un dios. Entonces, ¿hay dos dioses? No hay dos dioses. Es que no los hay. ¿Dónde entró el problema del Ejad? El problema del Ejad, si bien el problema de las dos casas ya vimos el trasfondo, el problema del Ejad de Yeshua entra es por el lado de la enseñanza de Rambam. Porque recuerden que Rambam le cambió la identidad al Eterno y Rambam estableció como principio del judaísmo, es uno de los principios del judaísmo. Rambam dice, el Eterno, Hashem, no es un Ejad, Él es un Yahid. Pero eso es contra la Torá, eso es contra Deuteronomio 6, eso es, ahí de Barín 6 es claro. Entonces, viene un hombre, cambia la identidad, dice no se puede dividir, no puede aparecer. De ahí en adelante, ¿qué se tuvo que hacer con toda la escritura? Empezar a inventarle, a cambiarle, a sacarle justificaciones, excusas, a todo. Cuando yo le creo al Eterno, no necesito añadir, ni quitar, ni poner, ni inventar cosas raras. Yo simplemente me someto a la escritura y todo tiene sentido. De principio a fin, no hay manera. Nadie puede, eso se lo aseguro, nadie puede decir que en Israel hay dos dioses. Eso sí, ni dos ni tres. Liliana y Diego, Camilo, lo que pasaba antiguamente, yo le voy a decir algo, que cantábamos y no sabíamos a quién cantarle, no sabíamos a quién adorarle. ¿A quién adoramos? ¿Adoramos a Yeshua
o adoramos a Yuhei Bajei? ¿Cuál es el tema? Entonces la gente se quedaba, Adonai es mi pastor, nada me faltará. Y cuando digo Adonai, ¿a qué estoy diciendo? Y cuando leo, por ejemplo, el Salmo 24 y digo, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey? Adonai dice, fuerte y valiente. Yahweh, el poderoso en batalla, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras vuestras puertas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Entonces, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Yuhei Bajei o Yeshua? Entonces, cuando no entendíamos esto, no entendíamos que Adonai, Yeshua es Adonai, se nos presentaban estas cosas, ¿a quién le cantamos? Y resulta que después vinieron con esos grupos que nos venían a meter en la cabeza que no vas a adorar a Yeshua, porque Yeshua es un sencillo hombre nada más. Tened mucho cuidado, porque si estás adorando a Yeshua estás cometiendo pecado contra el Padre. Entonces han hecho una terrible confusión. Pero cuando nosotros comprendemos la naturaleza de Yeshua, esto se disipa. Entonces cuando cantamos y decimos, Adonai es mi pastor, nada me faltará, ya sabemos a quién le estamos cantando. Entendemos el ejad, entendemos la unidad y no tenemos dudas en nuestro corazón, porque nuestro corazón se iba un lado para Yuhei Bajei y otro lado para Yeshua. Bueno, pero sí, tenía problema, porque si hablaba mucho de Yeshua, tenía miedo de Yuhei Bajei. Y si, ¿entienden lo que pasaba? Claro. Y Eso creo era que hay lo un que pasaba. punto muy esencial que en estos días escuchaba una entrevista especialmente una colombiana, y creo que, no sé, y lo agrego al punto para que podamos reflexionarlo a mis amados colombianos y también a todos los creyentes en vírgenes, porque una persona dijo, le doy gracias a Dios y a la Virgen. Y yo me quedé por un momento y dije, oye, ¿será por eso que es que tanta gente es dualista? Porque venimos de un pensamiento donde la Virgen y Dios vienen de un concepto tan unidos, ¿sí me hago entender? Entonces como que muchos no han salido del pensamiento, porque siempre en el catolicismo decíamos a Dios y a la Virgen, y nos quedamos con esos dos porque queríamos respetar dos roles en la parte católica, que muchas personas se quedan allí y piensan que son dos, pero el Shema como lo dice la amada Liliana, creo que el Shema no lo dice todo. El Shema es literalmente nuestra declaración al mundo de que nosotros creemos en un Adonai todopoderoso, en un Adonai que Él no necesita de otros dioses, y lo podemos explicar muy bien en la salida del pueblo de Israel de Egipto, como cuando llegan a la tierra prometida o están a punto de llegar allí, los otros pueblos dicen, wow, qué pueblo tan poderoso, que tienen un solo Adonai, que tienen un solo Dios. Ellos no necesitan el Dios del agua, el Dios de los peces, el Dios que mueve los mares, no, tienen un solo Dios. Wow, esto debe ser un Dios muy poderoso que mueve a un pueblo, que saca a un pueblo de un lugar donde hay tantos dioses, y un solo Dios con mano extendida saca a su pueblo a una tierra prometida. Y creo que eso es tan extraordinario. Y quería preguntarles también a los dos, en este programa que me estoy gozando verdaderamente, hay un pensamiento, y creo que los dos en sí lo han hablado de una forma u otra, la teoría de reemplazo. Hemos hablado, por supuesto, en el sentido de hablarle a los amados, de entender nuestra identidad. Y creo que, como lo decíamos, de una forma u otra, el cristianismo y el catolicismo nos han dicho, y nos han echado tierra de la misma manera, y nos han dicho, no, el Israel de Israel, ellos ya no nada que ver. Hablemos acerca de la teoría de reemplazo un poco, amados, porque muchas personas todavía, llegando a las raíces hebreas, tienen esa identidad de que ellos son de una forma u otra los que reemplazaron, y esos judíos que están allá, y lo he escuchado de muchos cristianos todavía hoy en día que tienen esa mala información y dicen, no, pues ellos están allá y pues nosotros somos el nuevo Israel, y lo tienen mal informado. Entonces, Pastor Higuita, comienzo contigo. La teoría de reemplazo y la mala identidad, y también pudiéramos decir la crisis de identidad con los que muchos llegan a las raíces hebreas de la fe. Espérate, amado hermano, que estoy aquí en un lugar con una incomodidad impresionante, pero con el anhelo de poderles cumplir a ustedes, pues estoy haciendo el mejor esfuerzo. Disculpen. Entiendo. Espera un momento.
Si quieres vamos con nuestra amada Liliana mientras el pastor Higuita se va arreglando allí. Amada Liliana, adelante. Estoy listo, porque es que se me va la idea. Yo considero que todo esto es un problema conceptual y una falta de conocimiento histórico. Primero, los conceptos que deberíamos poner a la luz de la Escritura, cada uno los está queriendo manejar de acuerdo a su perspectiva teológica y religiosa. Si todos nos pudiéramos poner de acuerdo en lo que establece verdaderamente la Escritura y lo que significa el concepto, pues entonces nosotros estaríamos pisando mucho más seguros acerca de la enseñanza que nosotros queremos defender. Dice la Escritura, Juan 7:38, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior brotarán los ríos de agua viva. Eso es lo que el principio para nosotros que somos personas alcanzadas a través del sistema neotestamentario, podemos rescatar. Él mismo nos dijo, déjenles esta huella que debe ser como dice la Escritura. Y ahora conocemos la Escritura, conocemos la extensión de esta Escritura, porque en Lucas 24:44 él con toda claridad lo expresó cuando resucitado le dijo a sus discípulos, y estas son las palabras que les hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Él le dio el tamaño a la Escritura. Él nos dice sin sentimentalismos, mira, la Escritura es desde Génesis hasta Malaquías. Esa es la Escritura. Y no con esto estamos demeritando el concepto del Brit Hadashah, no, porque es el documento más valioso que nos permite recaudar los testimonios de confirmación que cada una de las profecías de la Tanakh sí se cumplieron en Yeshua y los dejó habilitados a sus discípulos para seguir cumpliendo con el plan Redentor. O sea, todo está bien claro. Ahora lo que queremos es ver a través de la historia de qué manera es que las cosas se fueron reemplazando. Y claro está, viene un siglo decisivo, el primer siglo. Viene un evento categórico. Llega un protagonista único y es el Mesías de Israel y establece las normas y las directrices de pensamiento del cristianismo, a lo que se ha llamado el cristianismo. Siento un feedback, perdón. Se escucha un retorno ahí, Claudio. Ya. Bueno, entonces les decía que en este siglo básico, cuando Yeshua viene a establecer una ética superior de la Torá, el proceso histórico desarrolla una interpretación equívoca de los hechos de Yeshua, se fragmenta este remanente de Israel o estos judíos del primer siglo, se separa el pueblo cristiano a llevar su fe de una manera porque el pueblo judío iba por otro lado. Al pueblo judío no le parece correcto deificar a este hombre porque él siendo hombre se hace Elohim mismo. Entonces nosotros no creemos en esas condiciones. Entonces alejémonos de todo concepto cristiano y el cristianismo pensando en lo mismo. Alejémonos de todo concepto judío y se empieza a abrir la brecha que desde el día de hoy le ha dado la pauta a la teología establecida desde los primeros siglos para reemplazar verdades. Entonces, la teología del reemplazo, ¿qué es? Un caso muy específico. Darle prioridad al Nuevo Testamento por encima de la Tanakh. Eso es un error. No podemos reemplazarlos porque son complementarios. Tienen la misma fuerza y la misma condición de veracidad. En el proceso, entonces, buscando los beneficios propios de mi necesidad religiosa, entonces ahora separo el pueblo de Israel y lo reemplazo por un concepto que me pareció mucho más de lo que yo quiero alcanzar en mi posición, por el propósito grecorromano, por aquello que se dio en el año 300 y llamarlo la iglesia.
Entonces el enfoque ahora en la iglesia ya no es Israel, entonces otro concepto de separación, de reemplazo. Pero mira, para que podamos mantenernos en la tónica donde la mayoría de este nuevo reino romano religioso necesita estar en sintonía, reemplacemos el día de adoración. El sábado dejémoselo a los judíos y tomemos nosotros el domingo y empezamos a alimentar todos los reemplazos. Reemplazamos las fiestas bíblicas, las reemplazamos por las fiestas paganas de estos pueblos y les ponemos una sintonía y una idea que pudiera traer una conexión con lo que la Biblia dice. El nacimiento de Jesús en diciembre, entonces llamémoslo la Navidad y acomodemos esta festividad y continúan los procesos de reemplazo. Y vamos caminando por toda la historia y es lo que ha establecido este fenómeno. Ese es el concepto que nosotros hoy tenemos como teología de reemplazo. Ver cómo, mientras más nos alejamos de la matriz original, que es la Tanakh, yo le doy mi postura no ideológica, más bien denominacional y reemplazo lo que yo creo. Porque los adventistas del séptimo día, por ejemplo, se mantuvieron con los conceptos de Shabbat y de alimentación, pero guardan Navidad, entonces esa parte sigue reemplazada allí. Y por eso me ha gustado mucho el concepto de Hechos 3:21, donde dice que es necesario que el cielo lo retenga hasta que venga el tiempo de la restauración de todas las devarim. Lo tradujeron como cosas, pero es que devarim también son palabras. Y me pego más del concepto, la restauración de todas las palabras. Entonces, ¿qué hacen las raíces hebreas? Le quita el protagonismo al reemplazo y vuelve a llamar las cosas por el nombre correcto y nos unimos a lo que históricamente se apartó. Entonces decimos, no, espérate un momentico, que nosotros vivimos es por la Torá. Y Yeshua, pues ¿qué te parece si la Torá que tú has aprendido a conocer es la Torá viviente? Yeshua es la Torá viviente. Nosotros guardamos el Shabbat porque es el día que la Escritura por todo lado defiende como el tiempo del Eterno. Rescatamos las fiestas del Eterno. No, de ahora en adelante en mi casa no volvemos a poner nuestro deseo en mirar las fiestas paganas que nosotros recibimos, porque me parece muy triste que critiquemos como cristianos a los católicos y pastores el día de San Valentín vistiéndose de rojo, sabiendo que San Valentín es un santo católico. Entonces, iglesias cristianas celebrando San Valentín. No, aquí se llama amor y amistad, estás celebrando San Valentín, no trates de engañarte a ti mismo. Entonces, todos estos conceptos de reemplazo es lo que las raíces hebreas están poniendo en la perspectiva correcta. Y ahora sí dejo a Liliana con ustedes. No se escucha, Liliana. Ahí vamos. Ya. Era que había cerrado cuando hubo ese feedback. Yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el pastor, pero veo también el problema desde el otro lado. O sea, el problema no solamente viene por toda la confusión que nosotros teníamos y todo el reemplazo que teníamos en la iglesia cristiana. Fíjense que en la iglesia cristiana había una cosa muy interesante, que toda esa confusión, como no entendíamos las dos casas, no entendíamos qué pasaba con Israel, no entendíamos nada. Entonces la iglesia había inventado que nosotros éramos un Israel espiritual, aunque eso no existía en la palabra, pero decía Israel espiritual, y con eso tranquilos que aquí vamos. Los del Israel espiritual aquí vamos, el otro el Israel físico. Nosotros ya sabemos que eso no es verdad. Ahora venimos entonces a la restauración, pero ¿qué pasa? Que nos encontramos con la otra fuente. Es que nosotros estamos entre dos fuegos fuertes. El uno, toda la tradición católica y cristiana, y el otro, toda la tradición judía. Entonces, el judío, la casa de Judá, por su celo, y eso lo entendemos porque está anunciado proféticamente que iba a reaccionar con celo, entonces ellos vienen y empiezan a presionar con que, no, un momentico, ustedes no son ningún Israel, esto es judíos y gentiles, nosotros somos las dos casas, ustedes vuelven a ser gentiles. Entonces empieza otra vez la lucha.
Si creíamos que habíamos salido de la teología de reemplazo, aquí nos encontramos con el otro muro de contención. Entonces el otro muro nos está diciendo, entonces, ¿qué pasa? A mí, por ejemplo, si me lo dice alguien de la casa de Judá, mire, yo a la casa de Judá, yo la quiero con el alma, porque como yo entiendo la restauración que ellos van a tener, a mí no me preocupa, yo simplemente los quiero y espero que el Padre los restaure y al final nos vamos a juntar. Yo simplemente los quiero, punto. No me interesa ni irme a estudiar, ni irme a la confrontación con ellos. Pero, ¿qué pasa con los que sí venimos del lado cristiano y que traemos una misión de parte del Eterno, que fuimos llamados como pastores, como maestros, como evangelistas? O sea, ahí sí, ¿qué pasa? Que las personas aprenden bien que somos Israel y al principio mucho gozo, pero cuando empieza la presión desde el lado de Judá, ahí es cuando echan para atrás. Entonces ya dicen, no, ¿cuáles dos casas? Eso se acabó, eso fue hace mucho tiempo, cuando Yeshua vino las dos casas estaban, mira aquí la profetiza, y le sacan 2 o 3 ejemplos mal dados, y de ahí empieza otra vez a ponerse sobre los hombros de los que están llegando otra vez ese mismo problema que estábamos tratando de dejar allá. Entonces, no, yo no quiero ser gentil, entonces, ¿qué soy? No, entonces dicen, yo soy judío, pero un momentico, si se encuentra con el judío y le dice, usted es judío, usted guarda el Talmud, usted lo conoce y lo observa, usted cree en Yeshua, no, entonces usted no es judío, olvídese. Entonces, renuncia a Yeshua y se convierte al judaísmo, o simplemente se queda como loco sin saber qué es lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué tenemos ese desorden? Por un punto no más especial, porque nosotros, si conocemos bien el plan del Eterno, de las dos casas, y conocemos la identidad de Yeshua, nosotros vamos tranquilitos organizando el camino de nosotros. Amamos a Judá, no tenemos que pelear con Judá, no nos copiamos de las cosas de Judá que sabemos que están hoy, que tienen que ser restauradas, porque Judá, como el mismo cristianismo, están llenos de cosas paganas, llenos de enseñanzas falsas. Entonces, enseñanzas de Babilonia, todas las que quiera. Entonces, como no me estoy metiendo allá, sino que solo los quiero, entonces yo voy tranquilo por mi camino. Tengo la manera de enseñar sin que haya contradicciones. Tengo la manera de enseñar teniendo la palabra en mi mano, sin necesidad de añadir, de quitar, como dice Deuteronomio 4:2, nadie puede añadir, nadie puede quitar. Yo me puedo dar el lujo de enseñar y enseñar horas y horas y horas en la palabra, sin añadir, sin quitar, literalmente, y todo tiene sentido. La gente tiene identidad, la gente entiende quién es, la gente sabe sus derechos, la gente sabe en quién está creyendo. Entonces, un llamado que yo quisiera dejar muy, muy importante, por ejemplo, en una de estas charlas Sejad, es volvamos a las escrituras, porque nosotros tenemos una palabra fiel, verdadera, que es camino, el lámpara a nuestros pies. ¿Qué necesidad tenemos de argumentar? Estamos viniendo a la palabra realmente. Yo tuve hoy una experiencia muy linda, muy linda. Le estaba enseñando a una congregación en Canadá. Le estaba enseñando a una congregación muy nueva en Canadá, la mayoría muy nuevos. Y fue de verdad una bendición. Les estaba compartiendo identidad. Y fue una bendición tomar, por ejemplo, textos tan sencillos digo yo por lo conocidos, como las parábolas, para entender las dos casas de Israel a través de las parábolas. Esas son cosas que a uno le llenan el corazón, saber que estamos en la escritura, leyendo, no tenemos que inventar nada, ni tener por allá versiones raras, ni tener nada, solamente abramos la escritura y entendamos. Uno de ver el gozo de la gente, de entender que es Israel, que ya se acabó la teología de reemplazo, que saben quién es, que saben para dónde van, cuáles son las promesas futuras, todo sin problema. Eso vale mucha plata, porque saben una cosa, eso es tener paz
con el Eterno. Cuando yo sé quién soy, cuando yo sé quién es el Eterno, como que la relación con Yeshua, cuando yo sé esos dos puntos claves, cuando yo los tengo claro en la Escritura, eso me llena a mí de seguridad y de paz para seguir adelante. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Ajá. Aquí está la paciencia de los Kadosh, de los santos, de los últimos tiempos, ¿no? Obviamente, los que guardan los mandamientos de Adonai y la fe de Yeshua. Creo que aquí está, a mí me gusta mucho la palabra misterio, porque el misterio da misterio, ¿no? Bueno, a la gente le gusta mucho esa palabra, ¿verdad? El misterio, creo que es el misterio de los últimos tiempos, el identificarse con este grupo de personas que habla la Escritura en Revelaciones, en Apocalipsis 14, versículo 12, da una pauta global de lo que está aconteciendo hoy, por ejemplo, en Ejat, ¿sí? Es entender a qué grupo estamos perteneciendo en los últimos tiempos. Los que guardan la Torá de Adonai, la Torá de Yeshua, y los que tienen la fe de Yeshua. Qué cosa muy puntual que me gustaría que Diego nos dé un poquito de luz sobre esto, porque sé que él hace mucho hincapié sobre esto, que es el último llamado o el último llamamiento, algo así, ¿verdad, Roe? Amado Claudio, léete por favor Apocalipsis 15:3. 15:3 dice, y cantan el cántico de Moshe, el cántico de Moisés, siervo de Adonai, el cántico del Cordero. ¿Sí? El patrón. Siempre los dos. Siempre vas a encontrar el patrón de lo anterior y de lo que dejó Yeshua. Siempre va a estar el patrón. Vete para Apocalipsis 12:27. Siempre el patrón. Dice 12:27. 12:17. Entonces 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Yuhei Bajei tienen el testimonio de Yeshua. Patrón. Siempre está el patrón de los dos. Ejat. Que es el mismo. Exacto. Tienen que estar las dos características. Si no están las dos características, entonces estamos cojeando en la emuná. Por eso lo dice Efesios 2:20 de manera tan clara. Edificados pues sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Siempre los dos patrones. La riqueza de la Tanakh estableciendo un propósito de cumplimiento futuro y el Bri Harashá, la vida discipular de los que siguieron a Yeshua, estableciendo el verdadero pueblo. ¿Cuál pueblo? El que fue definido en el madero y que en Efesios capítulo 2, versículo 11 nos lo expresa claramente. Por ejemplo, ahorita el amado Camilo expresaba una de las grandes dicotomías que tiene el pueblo cristiano en la mente, y es asegurar y aseverar que son cristianos gentiles. Si nosotros leemos en Efesios 2:11, por favor léemelo ahí tú, Efesios 2:11, para que podamos entender la importancia de leer los textos teniendo en cuenta aún el tiempo de conjugación de los verbos, porque es que si lo vemos de forma plana no entendemos. ¿Qué dice Efesios 2:11, amado? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados vosotros los gentiles en otro tiempo. En otro tiempo. Ya ustedes no deben estar en ese tiempo. No ahora, ustedes en otro tiempo. Ya no somos más gentiles, en otro tiempo. Entonces, muchas de las escrituras, cuando vamos a mirar el estado de conjugación, no lo tenemos en cuenta a la hora de interpretar. Entonces, cuando tú dices que tú eres un gentil cristiano, tú te estás quedando en el tiempo pasado. Tú estás con tus propias palabras, así estén llenas de amor y de fe, renunciando a la nueva posición que se te entregó. Ahora, en esa nueva posición que se te entregó, hay un lío muy tremendo, y hoy me hicieron las preguntas unas personas nuevas que llegaron. Entonces, ¿qué recibí yo cuando me bauticé
en el sistema anterior? ¿Qué recibiste? Sí recibí el Espíritu de Dios, y ahí viene una gran definición, porque hoy hemos entendido, por lo que dice la Escritura, cuáles son las características que se manifiestan en los que realmente recibieron el Espíritu del Eterno, el Espíritu de santidad. Dice que haría que guardaran sus mandamientos y que cuidaran sus preceptos de guardarlos. Estamos hablando de Ezequiel capítulo 36, versículos del 24 al 28, 29. Entonces, bien importante que nosotros tengamos siempre el criterio de que la Escritura nos quiere mostrar plenamente que debemos ser aquel pueblo que ha querido recibir el sistema de entendimiento del evangelio completo. Yo lo he llamado el evangelio completo. Esos versículos me dicen, ok, ¿tú te quieres quedar solamente con la fe en Yeshua o vas a dejarte completar con el mandamiento, con la Torá? Y ahí es donde viene la gran decisión que todos debemos tomar. No sé si de pronto sí me enfoqué en la pregunta tuya, es que tengo tantos casos en la mente, amado Claudio, que no sé, no me acuerdo bien cuál fue tu pregunta. Sí, justamente fue eso. Y Roe, Liliana, te quiero dar, porque yo sé que lo que te voy a decir te va a dar el pie a lo que vos vas a hablar ahora. Hay dos grandes becerros de oro que hablo generalmente con la gente que viene a la congregación y entra en las raíces. El primer becerro de oro que tiene el que viene del Evangelio es: Jesús clavó la ley de Dios en el madero. Ese es uno de los grandes becerros que nos cuesta romper. Y el otro es ese, ¿no? Nosotros somos gentiles, ya estamos. Es como una lavada de mano de Poncio, ¿no? Es una lavada de mano, bueno, ya está, yo soy gentil, me quedo acá donde estoy cómodo, estoy bien, los mandamientos no son para mí. Él cumplió todo, yo ya no tengo que cumplir absolutamente más nada. Es un acto medio irresponsable espiritualmente hablando, pero bueno, uno tiene que trabajar con todo eso. Y la otra es, que quiero tirar esto para Camilo y para Liliana, que son los que hablan ahora luego, es las raíces hebreas. Es como decía recién Diego, queda solamente en el hecho que, bueno, ya reemplazo el nombre de Jesús por Yeshua, bueno, la Torá, la fiesta, hago la enramada, la Sukkot, pesa, qué lindo, me pongo un talit, Baruch Hashem, ya está. O realmente tiene que haber un cambio familiar, personal, mental, financiero, en la salud. O sea, eso es lo que uno predica, ¿verdad? Pero yo veo que no se predica esto mucho en lo que se denomina las raíces hebreas. Para mí es así, corríjame si yo estoy equivocado. Amada Liliana, adelante, no, adelante. Contrario, estaba diciendo que siguieras tú, dale. No, yo te cedo la palabra porque yo literalmente vamos muy bien, mi compañero de noches dejad muy bien, porque exactamente creo que es un punto que se necesita tocar. Porque cuando entendemos, hemos hablado de la identidad, llegamos aquí, entendemos nuestra identidad, ya no decimos esas palabras, yo soy un goayim, yo soy uno apartado. Yo esta mañana me puse, todavía soy parte de muchos grupos, aunque ellos no lo sepan, que yo estoy en las raíces hebreas, veo muchas de las cosas que ellos publican para llevar los mensajes que ellos colocan de muchas cosas. Y esta mañana me puse a escribir todas las citas bíblicas que decían, ustedes antes estaban apartados. Claudio lo decía muy bien, y el pastor Higuita lo decía muy bien. Si ustedes quieren seguir siendo gentiles, apartados, o sea, los que no tienen herencia del reino, allá ustedes. Pero lo que nosotros les estamos diciendo es que ustedes tienen una identidad adentro del reino de Israel que es muy importante. Entonces, Claudio, échate para acá. Nosotros les decimos a todos, échate para acá. Échate para acá. Sí, es verdad. Échate para acá. Y eso es tan extraordinario, porque entonces muchas personas todavía en el día de hoy, lo dice mi padre, el pastor Roberto, de la canción de Vicente Fernández, rodar y rodar y rodar, y ruedan su vida sin una identidad, y entonces dicen, no, sí, los mandamientos, la tabla de oro, y bueno, y tratan como que de meterle una mezcla a uno a la mente que verdaderamente una persona que ha estado en tantos años, la amada Liliana y el pastor Higuita y todos nosotros podemos decir
qué mezcla tan grande nos metieron en la mente. Por eso nosotros queremos hablarles a ustedes de esto, es porque hemos sido quitados de esa venda y hemos entendido nuestra verdadera identidad. Entonces, Claudio decía un tema muy importante. No solo es reemplazar los nombres, no solo es hacer esas cosas y seguir viviendo nuestra vida normal y seguir diciendo yo estoy, como decíamos en el cristianismo, en medias tintas. Eso creo que es también muy importante. Si vamos a tomar la decisión de que verdaderamente hemos decidido seguir a nuestro Abba y verdaderamente hemos entendido nuestra identidad, tiene que haber un cambio. El pastor Higuita lo decía, cuando está esa tevilá, hay un cambio. No podemos seguir en los ritmos de la vida, amados. Y les quiero decir, les voy a decir algo bien chistoso ya para cederle el turno a la amada Liliana. Estas mismas palabras que yo estoy diciendo, el pastor Higuita las decía años y años atrás. Y yo decía, uy, pero eso suena muy difícil, qué rudo, qué fuerte. Pero es que cuando uno entiende la identidad, especialmente en el contexto cultural, y lo entiende verdaderamente, uno dice, yo no puedo seguir viviendo una doble vida. ¿Cómo voy a vivir una doble vida en el reino de mi padre, de mi Abba, y seguir siendo apartado como gentil y no tener la herencia como verdadero hijo de mi padre que él me está dando? Entonces creo que estos temas verdaderamente, gracias al Eterno que nos da la tecnología y que van a quedar grabados, porque estos temas espero que muchas personas los entiendan. Su herencia en el reino de Adonai, que ya no son gentiles. Amada Liliana. Nosotros tenemos que entender una cosa que es muy importante. La palabra misma nos dice que la Torah transforma el alma. Nos dice el Salmo, que es la Torah la que transforma el alma. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos? Nosotros habíamos creído en Jesús, habíamos tenido el encuentro con él. A mí lo de los nombres para mí es irrelevante. Yo no soy la que me pongo a discutir si es Yahshua o Yeshua o que eso no es el problema. El problema es nosotros habíamos tenido el encuentro, digamos, con Jesús en la iglesia cristiana, pero como nos habían dicho, no hay Torah, está abolida, entonces no permitimos, aunque teníamos el amor por él, no permitimos que la Torah nos transformara el alma. Entonces, ¿qué es lo que transforma el alma realmente? El estudio de la voluntad del Padre, porque la Torah es el corazón del Padre. Si yo no la estudio, y ahí es donde viene una falla muy grande de las personas, que no estudian la palabra, sino que escuchan enseñanzas, pero no la estudian realmente, no toman su Biblia a abrir aquí paso por paso. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno va encontrando en las escrituras la palabra, esa palabra, como el mismo Eterno la define, es una espada de dos filos que penetra dice que hasta los tuétanos, hasta lo más profundo del hueso. Es que es algo que de verdad le cambia a uno la vida. Fíjense que acabamos de ver esos textos tan interesantes que hay y de los que estamos hablando en Apocalipsis, que nos dice que el remanente del final guarda la Torá y tiene la fe de Jesús. Pero nosotros pensamos que eso es en el Brit Hadashah, eso es en el Nuevo Testamento. Pero no, resulta que si nosotros vamos a Isaías, nosotros encontramos en Isaías 8 exactamente el mismo concepto. Pero cuando entendemos el concepto de Isaías, cuando entendemos quién es Yeshua, si yo pienso que Yeshua es un Dios distinto del Eterno, yo no voy a entender Isaías 8. Pero si yo entiendo bien claro que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, entonces miren a lo que vengo en Isaías 8. Nos está hablando aquí de Yahweh de los ejércitos. Yud Hei Vav Hei de los ejércitos nos está hablando de él. Entonces, miren, les doy dos daticos que son muy interesantes, porque nos dice, a Yahweh de los ejércitos santificad, él será vuestro temor, sea él vuestro temor y vuestro miedo. Entonces, él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar. ¿En qué estamos hablando que han tropezado las dos casas? En el tema de Yeshua. Pero si aquí está hablando desde Yahweh de los ejércitos, resulta que cuando yo vengo estudiando, termino la Torá
y empiezo con el libro de Josué, yo me encuentro que Josué se vio cara a cara con Yahweh de los ejércitos. Está en el hebreo bien claro, Yahweh Sebaot estaba delante de Josué. Entonces, ¿quién es Yahweh Sebaot? La imagen visible del Elohim. Y esto es algo que a muchas personas se rasgan las vestiduras porque, ¿cómo está diciendo? Bueno, lea lo que ahí está. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Que va a ser piedra de tropiezo a las dos casas. Hoy está siendo piedra de tropiezo. De todos los que lo están negando o dicen que son dos o tres o que es un hombre cualquiera. Pero ¿cómo termina el verso 16? Dice que muchos tropezarán, caerán, serán quebrantados y se enredarán. Hoy estamos en ese proceso, en ese enredo de tanta gente. Pero ¿qué dice? Ata el testimonio, sella la Torá entre los discípulos. ¿El testimonio de quién? De Yahweh de los ejércitos, de la imagen visible de Elohim y la Torá. Entonces termina diciendo, eso por ir rápido, pues aquí porque si no les doy una enseñanza de 3 horas aquí con esto, pero termina diciendo, la cara de terror del pastor, termina diciendo, a la Torá y al testimonio, si no dijeren conforme a eso, no les ha amanecido. Óigame, esto es el Tanakh. Les está diciendo lo mismo. Si usted no va a la Torá y al testimonio de Yeshua, no le ha amanecido. Está en el enredo y está en la función, porque imposible decir que hay 2 dioses, que hay 3 o que es un hombre cualquiera. Imposible. No les ha amanecido. Así que imagínense la confirmación tan hermosa cuando uno ha entendido todo. Cuando ha entendido la Torá como identidad de Israel y la identidad de Yeshua para saber quién es la imagen visible. Para cerrar esto. Se viene en enero, tercer congreso de Had, que el Eterno sabrá cómo será ese congreso, pero uno en el corazón siente que va a ser algo maravilloso. Si el primero fue maravilloso, el segundo fue más maravilloso, el tercero será sublime, porque el Eterno seguirá extendiendo las estacas seguramente. Diego y Guita, querido Roe, ¿qué espera usted que el Eterno ponga adelante para ese congreso y cómo nos vamos preparando todos los que están del otro lado mirando para ese evento? Bueno, amado hermano Claudio, quiero que sepas que preguntarme eso a mí o preguntárselo a Liliana va a ser muy difícil contestarlo a plenitud, porque nosotros mismos llegamos al primer congreso en Ciudad de México con muchas expectativas y el Padre rebasó todas esas expectativas de una manera grandiosa, de una manera muy poderosa, porque se encargó de dejar la humanidad de nosotros abajo para que se subiera a ese altar el propósito del Eterno. Y todos pasamos por situaciones difíciles. Los 4 que íbamos a enseñar fueron situaciones difíciles las que vivimos, y en el caso personal mío, he sido una persona que tengo mucha confianza en sí mismo, en el propósito que el Padre me puso a hacer. Entonces, como decimos los colombianos, como muy sobradorcito, ¿cierto? Como que sí, Camilo sabe de qué estoy hablando. Tenemos ese problema y quiero que sepas que el Espíritu del Eterno me pegó una quebrantada. Me tuve que meter al cuarto de grabación del pastor David con temblor en las piernas, porque yo no respondía, yo no era capaz de caminar hacia ese lugar porque ya me tocaba mi turno. Entonces hasta ese momento empecé a entender que no era yo y que tenía que dejarme guiar por el Padre, porque el Padre quiere hacer algo. Así es que deberíamos más bien orar y preguntarle al Padre cuál es el propósito que tú tienes con este próximo congreso, porque va a ser grande, va a ser especial, y no para nosotros, va a ser especial para la casa de Israel. Nosotros tenemos una tarea y es llamarlos, y créeme que el trabajo de llamamiento lo está respaldando el Padre. Nosotros lo estamos haciendo lo mejor posible, todos y cada uno de nosotros. Yo considero de manera muy ministerial, muy humana,
que lo más grande que yo puedo recibir de ese congreso que viene es poderlos conocer personalmente, darles un abrazo. Ya la función la estamos cumpliendo, ya la tarea que es llevar la palabra lo estamos haciendo, pero qué rico poder conocernos, poder pesar nuestros espíritus, porque nos lo enseña la Escritura. A través de una pantalla puede ser muy frío el concepto y podemos utilizar muchos recursos para proyectarnos. Esto es un sistema de proyección, pero cuando nos agarremos de la mano, nos demos un abrazo, compartamos juntos, el Espíritu va a dar testimonio del Espíritu. Y eso a mí me parece emocionante y pedirle al Padre a partir de esta hora que apareje todas las cosas y entregue todos los recursos que necesitamos y disponga todas las condiciones para poder estar juntos y disfrutar como hermanos, porque la tarea la vamos a seguir cumpliendo. Ya hemos pagado un precio, yo lo he visto, el precio que hemos pagado a través de la internet. Yo me quedo asombrado de la entrega, la disposición que tienen por el propósito. Ninguno de nosotros estamos recibiendo un beneficio de todo esto del Congreso EJAD, ¿no? Nosotros estamos trabajando. Afuera está toda mi familia ya esperando. ¿Qué hubo? No, ¿qué hubo? Nada. Aquí hay un propósito que cumplir. Aquí hay una tarea y todos estamos dando de nuestro tiempo, estamos dando de nuestros recursos. Estamos cumpliendo con el llamamiento que el Padre nos ha dado. Entonces, que sea Él el que nos dé esa cuota de expectativa de qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere lograr con nosotros y nosotros disponer nuestro corazón. Pero sé que va a ser algo glorioso para su nombre. Va a ser algo muy grande para el propósito del Eterno y nos disponemos en sus manos. Eso es lo único que yo te puedo decir, amado hermano Claudio, hermano Camilo. Bueno, yo espero eso mismo, en el Padre confío, pero saben una cosa, si algo yo tengo en mi corazón, en todo el tiempo que yo le he servido al Padre, han sido las ovejas. Ustedes saben que para mí ese es mi cargo. Yo no discuto con nadie que no estemos de acuerdo como de un maestro a otro. Yo no pienso en el otro maestro, los aprecio. Y yo no soy de eso. Mi dolor es cada oveja que se pierde. Eso es lo que me hace a mí luchar y seguir enseñando y seguir diciendo y vuelvo y dele. Porque yo pienso es en las ovejas. A mí me duele cada oveja que se pierde. Entonces, pensando en el Congreso de EJAD, mi corazón, por lo que late fuerte, es para que podamos llevar un mensaje claro que le devuelva a las ovejas ese camino seguro. O sea, que la gente vaya y de cada enseñanza que escuche, pueda sentir que le estamos dando solidez en el camino. Es decir, que es algo claro, que no le estamos hablando de cosas que no se pueden sustentar en la Escritura, le estamos mostrando en las Escrituras la voluntad del Padre. Así que lo que yo espero es alcanzar ovejas y ovejas, porque recuerden que la cosecha está lista, tenemos que recogerlos. Entonces, el Padre nos ayude y nos haga instrumentos. Como decía el pastor, el ataque que sufrimos en México fue tan duro para todos, pues ustedes saben que lo mío fue hasta de corazón, fue tan serio, pero sabe una cosa, ahí sí yo vuelvo a, como dice uno siempre con las palabras del Quijote, si ladran es porque estamos cabalgando, así que todo ese ataque porque viene esa y que siga esa información. Yo vivo tan contenta de ver, por ejemplo, digamos, esta labor que ustedes dos están haciendo, Claudio y Camilo, esta labor que están haciendo los dos jóvenes con ese ánimo, con esa alegría, llevando la palabra, llevando todo. Mire, ustedes no pueden saber, ustedes no alcanzan a imaginarse la labor que están haciendo y el impacto que están haciendo en la gente más joven. A la gente que le están llevando esto, pero con gozo, es con alegría, es con palabras seguras. O sea, yo veo que el Padre nos reunió a todo un grupo que como decía el pastor, aquí a ninguno le interesa figurar, ni decir, ni es que yo digo porque yo soy aquí, yo aquí sigo siendo el rey. No, aquí no hay reyes. Aquí vamos todos detrás del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y a Él le servimos. Así que de verdad que tengo mucha expectativa.
Y aprovecho para darles una felicitación a ustedes dos, de verdad, un aplauso, porque es que desde el Congreso pasado, que fue una maravilla. Esto es como algo que nos anima, como que nos lleva en un gozo tan increíble por todo este camino. Así que esa es la expectativa para seguir, porque el Congreso todavía está lejos, seguimos día tras día. Así que vamos al paso, al paso. Amén, amada Liliana y Pastor Diego y Guita, de verdad muchas gracias por esas palabras, porque creo que en la parte de la identidad también hay un tema, y no lo voy a tocar, pero creo que hay algo que también es muy importante, y es el Eterno da el talento, y como que cuando uno está perdido en el estar apartado, como que el talento uno trata de, lo voy a colocar aquí, como que trata de cavarlo en diferentes lugares y como que no. Y hasta que uno llega al lugar donde el Eterno lo posiciona y uno entiende su identidad correctamente, entonces ahí uno dice, ok, tú me diste esto para lo que estoy haciendo ahorita, y verdaderamente creo que todos nos podemos sentir identificados en esa forma, de que el Eterno literalmente lo único que está haciendo es usándonos, porque somos sus hijos, y ese es el punto esencial de todo esto, y nos ha unido a todos los ministros de EJAT de una forma tan increíble, porque uno diría, no, esto lleva meses y meses y meses de planeación, y aunque sí lleva su tiempo en el sentido de planear, pero hay cosas que pasan y es solo el Eterno el que trae y el que empuja y el que coloca y el que quita y el que agrega, y verdaderamente así es como tiene que ser, que el Eterno sea el que quite y agregue a las diferentes cosas que estamos haciendo, y les damos gracias a ustedes dos porque sabemos que ustedes trabajan muy, muy duro, y verdaderamente ese trabajo se hace notorio cuando una persona en los comentarios dice, yo llegué a las raíces hebreas por una prédica, por un video, porque me invitaron a MC Shalom, porque me invitaron a ver un video de Liliana Hunter, y entonces se ve ese resultado, y les damos las gracias a ustedes por empujarnos también a nosotros, a la siguiente generación, oye, ahora es hora de empujar a un Esteban de MC Shalom, a empujar a un Isaías, empujar hasta el mismo Roé David Acevedo a seguir adelante con este llamado, y creo que eso es muy, muy importante, y algo que HAT está, de una forma u otra, aunque no lo hemos pensado, hemos visto muchos comentarios juveniles de jóvenes de diferentes quejilot que están diciendo, wow, oye, aquí me siento identificado, y eso es algo de verdad de toda la gloria para el Eterno. Pero bueno, ustedes saben que este es su espacio también, y aquí los esperamos siempre. Yo sé que no todos los Shabbat, porque también terminan cansados de toda la hora del Shabbat. Mira la cara de Diego, mira la cara de Diego. Y si no, el pastor Higuita duerme en el garaje, y eso no lo queremos. No, algo dijo recién el Roy Higuita que es fundamental: encontrarnos y darnos un abrazo y pesar los espíritus, ¿verdad? Sí. Pero yo siento una unidad tremenda. Yo creo que si yo escucho ahora que Diego me dice, qué feo que te queda esa gorra, yo lo quiero igual a Diego, no sé, tengo eso. O sea, y me pasa con Liliana, me pasa con cada uno, y yo sé que vamos a seguir caminando juntos. David, por ejemplo, es una persona que vos le podés decir cualquier cosa, y bueno, pero vamos, sigamos adelante, vamos, el Eterno, él no se va a pelear con nadie. Y verdaderamente enseña eso a cada uno de nosotros, ¿no? Porque siempre charlamos con Camilo y dice, los colombianos somos bravos, somos duros. Y yo le digo, bueno, los argentinos también tenemos lo nuestro. Y el mexicano es como, bueno, órale, vamos. Entonces cada uno tiene algo en particular, pero nos hace uno. Y como decía Camilo, algunos van a venir, otros se van a ir, otros van a estar. Pero cuando uno tiene un objetivo claro y sabe a dónde el Eterno lo guía, no deja el Ruach HaKodesh de costado y se guía por el Espíritu del Eterno, uno sabe cuál es la función que tiene que cumplir. O sea, y aquí estamos.
en esa función, dejándonos guiar por él, porque si fuera por nosotros, si fuera por Diego Higuita, yo sé que estaría ahora en MC Shalom diciendo, yo soy Diego Higuita, yo soy Liliana Hunter, ¿qué me importa a mí Camilo y Claudio y toda esa cosa por ahí? No me importa, no. Estamos sirviendo a un rey. Quiero aprovechar, Claudio, porque pienso yo que lo he vivido. Yo he vivido eso. Yo tuve un momento en despertar esta información y no encontré la calidez. No encontré el abrazo de nadie que me dijera, yo te voy a apoyar, yo te voy a guiar con este mensaje. Me empecé a pegar de lo que el Padre iba poniendo, pero tenía confirmación de que era el Padre el que lo estaba poniendo y no me permitió unirme a ciertas personas y puso el pero y yo aprendo de eso. Yo quiero ser un instrumento. Exacto. Yo quiero dar por gracia lo que el Padre me ha dado a mí por gracia. Yo quiero que otros fluyan. Yo quiero que otros surjan, porque necesitamos muchas personas con sentido de pertenencia en la casa de Israel, que quieran tomar la agenda del Padre, porque hay mucho trabajo que hacer. Son cientos de miles de personas que van a venir a pedir esta información y vamos a estar ahí para dárselas. Una de las cosas que me repito todos los días, mantener siempre abierto el acceso de las personas a mi vida, no meterme allá en esa cápsula donde no, el pastor Diego Higuita es muy ocupado y no puede atender. No, yo quiero estar siempre ahí, como decíamos en el concepto cristiano. A mí me gusta oler a oveja, estar ahí involucrado con la gente. Eso es mi pasión como pastor. Entonces, yo vivo muy contento por esa dinámica de ustedes. La dinámica de ustedes, la juventud que tienen para este mensaje, el arrojo. Ahora, una capacidad, ustedes nos han enseñado mucho. Yo siento que yo he aprendido a moverme mejor en las redes después de que estoy en Congreso de EJAD. Las redes se volvieron ya algo, espérate que esta gente puede hacer todo esto. Isaías, repetí esa vaina. Lo que ellos estamos aprendiendo unos con los otros, nos estamos apoyando. Entonces, somos una familia en el Mesías, cada uno pues haciendo la función que le corresponde en el cuerpo, respetando la posición del otro miembro en lo que está haciendo y edificando ese amor de respeto los unos por los otros. Y vamos a seguir adelante y cuentan con el apoyo mío en lo que podamos servir. Ahí vamos a estar para ustedes. Y también me uno a las palabras de Liliana. Felicitaciones, que el Eterno los siga llenando de pasión por esto, porque ustedes tienen un camino precioso que recorrer en medio de lo que el Padre está haciendo en este tiempo. Hay grandes cosas para sus vidas. No desistan de hacer la tarea que están haciendo. Los bendigo en el nombre de Yeshua. Gracias, Lilianita, te amo mucho, te respeto en el nombre de Yeshua. Shalom. Bendiciones a toda la gente que está allí conectada, bendiciones y adelante y a estudiar escrituras y shalom, shalom. Que tengan una semana muy bendecida. Bueno, gracias, Liliana Hunter, Diego Higuita. Estas son las noches de JAD, Camilo Alfaro. Nos vamos, vamos a despedirlos a ellos. Vamos a ir a un tema musical y volvemos para decir quién es el ganador del día de la fecha. Gracias, Liliana, toda Rabá, gracias, Diego, gracias a todos. Próxima semana, Eliud de Manuel Díaz y David Acevedo con nosotros aquí en estas noches. Vamos a ir a un tema musical y ya pegadito volvemos a decir el ganador del día de la fecha. ¡Vamos!